Pueden tomar su lugar, hermanos, y abrimos nuestra Biblia. Segunda de Pedro, estamos avanzando ya, gracias hermana, en esta recta final de la Segunda de Pedro. Y vamos a leer en esta ocasión los versículos 11, 12 y 13 de Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice la palabra de Dios así en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y es el versículo que le voy a pedir que leamos todos juntos. A una sola voz leeremos el versículo 13 de Segunda de Pedro 3. Dice la palabra de Dios: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. una vez más, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. es palabra de Dios. Abordemos este mensaje identificando una conducta que convenientemente se nos ha impuesto. Conducta con la cual, como partícipes en la interacción que tenemos con los demás, a estas alturas de nuestra vida como adultos ya respondemos inconscientemente. E inconscientemente acabamos alineados con una tendencia cultural que ya se entiende como de respeto o de buenas costumbres o de buena urbanidad social. Consideración a los demás, y me estoy refiriendo a todo lo que implica adaptarse al formato de la espera. Y mire que estamos viviendo en una zona fronteriza donde cruzar la línea es prueba para toda paciencia. Esperar ahí, todos los que vivimos en esta área, más de una vez hemos tenido que hacerlo, lo hicimos. Y siendo la frontera más ocupada del mundo, el cruce de dicha frontera es toda una experiencia. Una experiencia que verdaderamente reta a todo aquel que se atreve a cruzarla. Cuando de esperar se trata, habremos de considerar que no todos esperamos de la misma manera. También habremos de considerar que no solo los tiempos y lo extenso que estos puedan ser, sino también las formas de esa espera y cómo podamos asimilarlas y cómo podemos practicar en esa espera y aplicarnos a esa espera. Nuestra espera entonces determinará sobradamente nuestras destrezas en esa asignatura y cómo es nuestra conducta mientras esperamos. No han sido pocas las veces que, por ejemplo, al estar esperando en la fila del banco, no hay quien se desespera. Y a mí me ha tocado ya 2 o 3 veces de repente oír y ver que el sujeto que estaba ahí esperando necesitaba ya su dinero, estaba haciendo por mucho tiempo la fila y empezó a vociferar y a levantar la voz. Tuvo que ir la gerente y el guardia de seguridad de ahí para
pedirle que se calmara, y su reclamo es que ya tengo aquí más de media hora y la fila no avanza y necesito mandar este dinero, ya denme mi dinero. En otras palabras, una forma de espera que tiene que ver con una desesperación muy notoria. Como seres humanos estamos limitados a este cubo de tiempo y de espacio. Nuestro turno es entendido, asignado y así reclamado circunstancialmente, según sea el caso que nos ocupe. Esperando, somos llamados a esperar. Esperamos al médico para nuestra consulta. Esperamos una mesa para el restaurante. Y sobre todo en domingo, ¿no? Vamos a ir a un restaurante y vamos y decir, sí, cómo no, hay una hora de espera. Y con las tripas gruñéndome de hambre. Ahí nos vemos, dice la hermana, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios hoy no vamos a tener que esperar tanto, espero. Porque la familia de Carlos nos invitó a comer. Ojalá que no nos hagan esperar porque ya hace mucha hambre. Pero es esperar el nombre de la dinámica a la que somos expuestos. Habremos de considerar entonces que no todos tenemos la habilidad de esperar de la misma manera. Y cuando hablamos de esa conducta y los tiempos que a veces son extensos en la espera, pues ya cité el ejemplo de la espera de la mesa, ¿verdad? Haciendo fila para pagar en el supermercado, haciendo fila para esperar. Vamos hambrientos también y decimos, ahorita hay que parar ahí en la comida rápida, ni te bajes, vámonos a la fila. Pero ahí está la fila, ¿verdad? 30 carros adelante. Y si uno, vamos a tener que esperar, ni modo. Déjeme acotar aquí brevemente, mencionando algunas situaciones caóticas que causan el no responder a una cita. En otras palabras, lo que quiero decir, habremos quienes renegaremos de tener que esperar. Y por no esperar, hasta la hermana hizo la expresión, ¿verdad? Vámonos. Y nos ha pasado. No hay mucha espera, vete, mejor vámonos a este otro. Y vamos a ese otro y ahí hay más espera. Está peor, ¿no? Dice, bueno, ni modo, ya vámonos a comer el recalentado que ya estaba medio duro ahí de hablar, porque tanta espera no era posible. A lo que me quiero referir es que salirnos de ese encuadre de espera, ya desesperados o fastidiados, implica consecuencias. No responder a esa cita, no tomar en cuenta la espera por olvido o de la simple enajenación que lleva a pasar por alto una formal e ineludible encuentro, al apercibirnos como resultado de aquel olvido o de aquel dejar pasar intencionalmente. El encuentro no se llevó a cabo, no alcanzó a cobrar, no pudo llevar a cabo el trámite que quería. Tendremos que entender que cuando hagamos ese ejercicio estaremos más conscientes del valor del mensaje de hoy. Porque no solo aprenderemos lo valioso y determinante que es una espera, sino también que Dios nos va a revelar los cómo hemos de esperar como verdaderos hijos de Dios. Es que no se trata nada más de decir yo voy a esperar o espera en Dios. Alguna vez les compartía aquel mensaje que a mí me llamó la atención cuando lo escuché la introducción del mismo. Lo importante que es esperar en Dios. Y esa fue la proclamación de quien estaba al frente en ese intento de predicar. Tomó el versículo, hizo 2 o 3 acotaciones y la verdad estaba ya proclamada. El verdadero creyente espera en Dios.
Y yo anticipé, dije, este mensaje va a estar bueno. Eso ya lo había dicho en los primeros 3 minutos de la prédica y estuvo 50 minutos ahí enfrente hablando. Durante los 47 minutos restantes ya no avanzó mucho en el mensaje. Eso fue todo. Porque de ahí se brincó a hablar de ejemplos, ¿verdad? Yo estaba esperando conocer a mi esposa en la vida y Dios sabía cuál era la esposa, pero yo la esperé y por eso llegué y la conocí. Mi esposa me estaba esperando a mí y luego nos casamos y estábamos esperando a nuestro primer hijo y luego nuestro primer... Y así se fue. Espera en Dios. Y el mensaje quedó, voy a decir, inconcluso. Chato, pues. Aquí no solamente vamos a aprender lo valioso y determinante que es una espera, pero también Dios nos va a revelarnos cómo ha de esperar un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. Por eso el título del mensaje es: nosotros esperamos según sus promesas. Nosotros esperamos según sus promesas. Pero vamos a pedir que sea Dios el que nos despliegue esta revelación para que verdaderamente sea una bendición para quienes la oímos esta tarde. Señor Padre nuestro, ruego en tu precioso nombre que a la hora de entregar tu mensaje te manifiestes y cada uno de los tuyos, cada una de las tuyas que están escuchando, ya sea aquí en este momento o en la retransmisión posterior, sean edificadas, seamos edificados según tú lo dispongas. Señor, rompe con tu poder omnipotente, rompe cualquier oposición a lo que nos vas a exponer en esta noche, en esta tarde, y que tu Santo Espíritu complete lo que yo en mi torpeza no pueda decir o no pueda transmitir, Señor, a tu pueblo, y que tu propósito divino se cumpla. Mi oración esta tarde, Señor, o mi oración para esta tarde, es que trajeras tú a quien pudiera responder, porque tú nos haces aptos para responder, a quien pudiera responder según tú lo dispongas. Y yo te pedí por uno, Señor. Ojalá que ese uno esté aquí y ojalá que ese uno responda. Si tienes a bien, Señor, por amor a tu nombre, hazlo. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Ese versículo 13 empieza con una conjunción que debe llamar nuestra atención. Ya viene desplegando ciertas referencias respecto a todo aquello que el verdadero creyente tiene que hacer de frente a los embates de los engañadores, de los falsos, de aquellos que buscan hacernos tropezar. Por eso ese pero, que es una conjunción, sobre todo cuando está al principio de una frase o después de un punto y aparte o un punto al seguido, tiene un valor de intensificar el mensaje. Como les digo, ya los versículos 11 y 12 han sido utilizados por el escritor sagrado para hacer una descripción formativa e informativa respecto de las condiciones de lo que en estas dimensiones se quedará una vez que el Señor venga. Pues hicimos referencia a la realidad de que la tierra será destruida con fuego. Así es que cuando ponemos atención en el título del mensaje, el apóstol vuelve a remarcar el nosotros. Nosotros. Bendito sea Dios. Acá Pedro vuelve a mencionar exclusividad, dejando fuera de esta consideración a todos aquellos que no son de nosotros, aquellos falsos de los que nos ha estado buscando defender. Y nosotros tenemos que considerar esa valiosa distinción. ¿Es usted aquí, es decir, acá, de este lado de la eternidad,
Ustedes aquí de este lado. Es usted, los de este lado. Allá inclusive en sonido. O si está oyendo la transmisión. ¿Es usted considerado o contado entre ese de nosotros? Es que Pedro ha sido inspirado por el Espíritu Santo para hacer una diferencia clara entre los falsos y nosotros. ¿Los falsos siempre tienen apariencia de falsedad? No. Muchos de los falsos parecen ser de nosotros, pero no lo son. Y en la gracia de Dios, Él nos da discernimiento para identificar rasgos en aquel falso que parece de nosotros, pero no es de nosotros. Y como decía el mensaje, el título del mensaje de hace 2 semanas, ignorando voluntariamente, haciéndonos de la vista gorda, decimos, bueno, sí tiene rasgos de falso, pero es que me cae re bien. Y nos volvemos permisivos con la influencia, con el compañerismo, con los puntos de opinión. Inclusive a veces vamos y los usamos hasta de paños de lágrimas. Y la diferencia que tan marcadamente nos hace el apóstol por más de uno aquí es desatendida. ¿Por qué? Esa es la pregunta que hay que contestarse. Nosotros, ¿es usted uno o una de nosotros? ¿De verdad lo es? Si sí, gloria a Dios. Atienda pues. De hacerlo así, al final de este mensaje, usted que ha profesado ser uno o una de nosotros, podrá declarar con certidumbre de fe: nosotros esperamos según sus promesas. Ese según tiene que ver con una preposición que indica conforme a o de acuerdo con algún arreglo o acuerdo. Si lo consideramos como adverbio en el texto, notaríamos que tiene un orden progresivo, con proporción o correspondencia a. Ese según entonces no es según lo que dice el hermano Garza, no es según lo que se predica en Sublime Gracia, no es según lo que dicen los bautistas, es el según que está en el centro de la palabra de Dios. El Espíritu Santo inspirando al apóstol. Cuando llegamos al final de la frase del título, es de celebrar que aparecen estos plurales. Sus promesas. Ese sus promesas es un pronombre posesivo pluralizado. Y cuando dice sus, es un apócope de lo que es suyo. Y siempre antecederá en el texto a sustantivos como el sustantivo que aquí aparece, promesas. Usted ya ha aprendido, desde este púlpito se lo he enseñado, y si no se acuerda, ahorita se va a acordar. Y si cuando debió aprenderlo se distrajo y no lo aprendió, pues apréndalo ahora. Promesas. El sentido teológico, el sentido etimológico de la palabra tiene que ver con antes de meter, es prometer. Pro, antes, misos, umitere, enviar. La connotación dicta que antes de enviar anuncia su futura recepción. Eso es lo que es una promesa. Y aquí la encontramos pluralizada. Promesas. Ante esta realidad, la pregunta es: ¿cómo esperaremos? ¿Cómo esperaremos? El título del mensaje nos contesta: nosotros esperamos según sus promesas. Punto número 1. Está en el versículo 11. Dice la palabra de Dios: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir,
Hermano, créalo o no, yo tengo la confianza de confiarle esto porque solamente refleja mi debilidad a la hora de estar estudiando para tratar de preparar un mensaje. Cómo no, al que se refiere el versículo, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa piadosa manera de vivir? Parece una pregunta. Léala y dígame si no. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa piadosa manera de vivir, esperando y apresurando? Pero no es una pregunta, es una exclamación y por consecuencia es una afirmación. Todas estas cosas han de ser deshechas. Quiero llamar su atención. Tal vez este es el primer punto del mensaje. Regularmente es el último o un punto intermedio, pero esta vez el Señor me ha conviccionado suficiente para decirle, este primer punto del mensaje probablemente sea el que tenga más contundencia espiritual, porque nos está hablando de una caducidad inminente. Usted sabe qué quiere decir caducar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir caducar? Que se vence. ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, a un medicamento caducado? Se echa a perder, ¿verdad? Si se lo toma echado a perder, ¿le va a curar o probablemente le perjudique más de lo que va? Bueno, aquí nos está hablando de una caducidad inminente. Esta tierra va a llegar a su fin. Dice la palabra de Dios, serán deshechas. Ok, dirá alguno, si es que va a suceder eso, pues lo cierto es que pues ya es por todos conocidos. Este es un mundo perecedero, ya lo he entendido, ya me ha tocado verlo y hasta vivirlo. Antes había lugares a los que podíamos ir y encontrábamos refrescantes corrientes de agua cristalina. Hoy, un surco en árido valle, que cuando llega a tener agua, lo que tiene son aguas negras, ¿sí o no? Entonces lo hemos visto. Es un mundo decadente. Animalitos que están muriendo en el océano. El famoso deshielo de los glaciares. El grado de temperatura en el calentamiento global. Esto está caducando. Pedro nos lo informó. Y así podemos entonces considerar que no es una fábula ni es una idea vaga a lo que estamos siendo expuestos en la revelación de la palabra de Dios. Notémoslo ya. La intención divina es la de revelarnos a ustedes y al que habla lo extraviado que estamos nosotros, no los falsos, nosotros. Lo extraviado que estamos nosotros, no los apóstatas, no los ateos, no los agnósticos, no, nosotros. Porque estamos en un mundo decadente, en donde todo lo material se va a esfumar, ya no va a ser. Y cuando el Señor me concedió, después de mucha oración y mucho estudio, entonces dije, gloria a Dios, esto debe ser de bendición para cuando menos un hermano. Déjeme ilustrarle. Cuando el Señor nos concedió a mi esposa y a mí hacer un viaje a Hawái, escogimos ir a la grande isla, la isla que se llama Hawái, ¿verdad? Es la más grande de esa cadena de islas. No es la más famosa turísticamente hablando, ¿verdad? Pero fuimos a esta isla, muy bonita. En una sola isla que puede recorrer en carro en aproximadamente 1 hora 20 minutos de lado a lado, y si se va por el borde de perímetro le toma 2 horas 40 minutos recorrerla toda. Puede ver usted paisajes que ni parece que es el planeta Tierra aquí. Entre ellos, siendo la única isla donde hay un volcán activo todavía, al sur de la isla hay un espacio de miles de hectáreas que de donde vamos manejando para poder llegar hasta ese extremo, llegamos a ese crucerito donde dice que estamos llegando a ese parque de roca volcánica.
Y una vez que uno cruza esa entrada ahí, la cinta de asfalto va en medio de un valle de puras rocas puntillosas y negras todas. Desde ese punto hasta donde termina ese tramo de carretera, que tiene un espacio ahí para estacionar el carro y usarlo como mirador, hay 8 millas, estamos hablando más de 12 kilómetros, en donde usted está avanzando y todo lo que va viendo es lava fría, piedras completamente negras, unas altas, eso sí, todas irregulares y filosas, feas. Cuando uno por fin llega hasta el mirador, uno puede disfrutar una vista del Océano Pacífico que es difícil de describir. Y estamos hablando de Hawái y esa zona volcánica. ¿Por qué en medio de esas rocas volcánicas negras y puntillosas alrededor del cráter de un volcán activo, en una isla que turísticamente es una garantía como Hawái, yo le pregunto a usted, ¿no se fincan viviendas o desarrollos habitacionales o turísticos? ¿Por qué será? Desierto. ¿En Hawái? Oiga, ¿qué le parece aquí un resort que tenga la vista de todo este sur de la isla hacia el sur del Pacífico? ¿Por qué? ¿Se puede atrever a suponer por qué? Podría parecer un negocio redondo, pero es una área de alto riesgo. En cualquier momento puede haber una erupción. Ese espacio puede perecer y llevarse la inversión de quien haya invertido ahí. Así. ¿Para qué? ¿Para que queden qué? En nada. Quedaría en nada. No solamente perdería todos sus bienes, pero probablemente perdería la vida. Curiosamente, hace 3 años, nosotros fuimos ahí cuando cumplimos 25 años de casados, hace 8 años. Y hace como 3 años hubo una erupción de ese volcán. Y la lava llegó hasta zonas habitacionales. Y tuvo que haber muchas evacuaciones. Básicamente arrasó con todo lo que tenía alrededor. Aquel volcán entonces puede hacer erupción en cualquier momento. ¿Y qué pasaría con todo lo que se habría invertido ahí? Sería inevitable pérdida. ¿Puede verlo, entenderlo así? ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Gloria a Dios. Si usted tuviera el tesoro o el recurso económico, monetariamente hablando, ¿invertiría en un lugar así? No. ¿Por qué? Pérdida. Ya se contestó, qué bueno. Entonces y solo entonces, ya habiéndose contestado, ¿por qué es que nosotros invertimos preferentemente en lo terrenal? Cuando el apóstol Pablo nos está diciendo que todo esto va a perecer y sacrifica en ese altar de lo terrenal, de lo temporal, el alto valor de lo espiritual, que es eterno. Si esta preciosa revelación es verdad, y óigame bien, es verdad, y es revelación eterna, si le preguntásemos al maestro, podríamos extraer una de sus enseñanzas allá en Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Versículo 20, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Es que es el maestro. Ahí, en el sur del mar de Galilea, enseñando.
Este es uno de los capítulos del famoso Sermón del Monte. No os hagáis, imperativo. No te está diciendo que lo consideres. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, agentes de extravío, de vanidad y de corrupción. Lo he dicho en los devocionales, pues se lo digo hoy en día. Cuando nosotros trabajamos en exceso, estamos haciendo tesoros en la tierra. Y la orden del maestro es: no os hagáis. Si no te alcanza tu reserva de energía para tu devocional personal todas las mañanas o todas las noches, es porque estás haciendo tesoros en el cielo, en la tierra. Y debes entender ese imperativo. Podríamos darte otra lista de otros 8 o 10 razones por las cuales, pero con esta es suficiente. Es el maestro ordenándolo: no os hagáis. Esos agentes de extravío, vanidad y corrupción, dice el maestro, corrompen. Te llevan a la codicia, a querer ganar más, a estar mejor, a poderte comprar un carrito más nuevo, a ver si puedes ahora sí hacer este viaje de tus sueños. Dice: y donde ladrones minan y hurtan, objetos y personas que atraen y distraen nuestra devoción espiritual. No solamente roban nuestra atención, no. Cuando nos damos cuenta, nuestra devoción ya quedó de lado, ya quedó por aquí, ya por allá. Devocional, ya estoy muy cansado, Dios sabe. Ir el jueves al estudio, no, estoy muy cansado, no alcanzo. ¿Por qué no vino, hermano? Es que tenía que ir a hacer tesoros en el cielo, en la tierra. Gracias, hermano, qué bueno que está despierto. Tenía que ir a hacer tesoros en la tierra. Y yo me preguntaba, y esta semana estuve en contacto con un hermano al que llegué a apreciar mucho y que más aprecié a su mamá. Algunos se acordarán de la hermana Rufina, ¿verdad? La mamá de Armando. Aquella hermana de más de 67, 68 años creo que tenía ese tiempo, y su testimonio fue: en toda mi vida nunca me había aprendido un versículo hasta que empecé a llegar aquí. Y ahora ahí les va, y se echó, creo que esas noches se echó 2 versículos de memoria. Y esta semana me dijo: ¿sabe qué, hermano? El Señor nos está llamando a ir a visitarles. Si es que Dios mediante estarán por aquí cuando el Señor les traiga. Pero más de una vez, estando en contacto con ellos, con él principalmente, con Armando, le pregunté: ¿cómo está usted? Vía texto. ¿Sabe qué contestaba? Todo bien, hermano, todo bien, todo está bien. Amén, gloria a Dios. ¿Está asistiendo a una iglesia? Ahorita no. Ahorita no. Entonces, ¿cómo puede decir que todo está bien? Bueno, voy allá cuando, pues es que el trabajo no lo deja uno, ¿verdad? Cuando tengo chance, sí, soy de los que sirven ahí, pero... Oh, ok. ¿Pero todo está bien? Sí, todo está bien. ¿Nota usted el desfase? No puede darse cuenta que lo que tiene un alto valor eterno y espiritual es prioridad sobre lo material. No se puede dar cuenta y asume que todo está bien, cuando prácticamente se está desnutriendo espiritualmente. ¿Lo puede ver? Bueno, el maestro no termina ahí su enseñanza, porque primero dice lo que no debes hacer. Dice: no os hagáis. ¡No os hagáis! Pero espérese, el versículo 20 trae el otro imperativo. ¿Qué es lo que dice el versículo 20? Sino haceos. Ahí está el otro imperativo. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.
Estamos en una dimensión, hermano, donde todo va a aparecer. Y la enseñanza del maestro nos lleva a concluir en este punto con una pregunta. La primera interrogativa es: no os hagáis tesoros en la tierra. La segunda orden, el segundo imperativo es: sino haceos tesoros en los cielos. No hay más, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. ¿O hay más? ¿No hay más? ¿Dónde está edificando usted? En esta tierra que caduca eminentemente, o los valores que están ahí para la eternidad. Número 2. Como no debéis. Una exclamación indicativa, dijo bien la hermana. Cuando uno está leyendo así, a mí me tomó un buen rato recuperarme. ¿Sabe cuándo me di cuenta que no era una interrogante? Cuando trataba de encontrar en los estudios y en los comentarios a qué interrogante, a qué se estaba refiriendo. Y dije, caray, si ni siquiera es una pregunta, es una exclamación. Número 2, ¿cómo no debéis? Una confrontación definitoria, eso sí es. Si nos detenemos brevemente a considerar, veremos que esta no es una interrogación, escribo. Es una exhortación que llama a la sensatez y a la aplicación de un discernimiento que solo puede tener un verdadero hijo de Dios. Una verdadera hija de Dios. Como no debéis, por naturaleza espiritual, es una disposición improbable. Si realmente tienes una naturaleza espiritual, no es probable que tú te extravíes a ese grado. Y si acaso fueras una excepción, encontrarte con declaraciones como la que estás oyendo esta tarde deberían hacerte despertar y decir: cielos, ¿qué estaba yo haciendo? Y corregir de inmediato. Como no debéis. Es una disposición improbable. Cuando Isaías en su profecía echa mano de la ilustración del águila, es una buena ilustración. Levantarás alas como águila, hablando del poder que Dios te da. Si eres águila, vuelas, y vuelas alto, no andas por los suelos buscando lombrices en la tierra. ¡Jamás! Cierto es que Dios nos ha sorprendido a ustedes y a mí muchas de las veces, pero buscando ahí en la tierra, ¿qué encontramos? Otro negocito, otros cuantos dolaritos. O no, ya fui, ya los gané, ya estoy muy cansado como para ir con Dios ahorita o para pasar tiempo con Dios. No. Como no debéis. Si su vida carente de piedad es resultado de la secular manera en la que le crearon sus padres o tutores, vamos a estar de acuerdo. Sí, esa fue la manera en la que fue formado o fue formada. Pero si Dios le regeneró para salvarle y darle vida eterna, si fuese el caso, ya esa asignatura no de formación, no, sí de transformación, metamorfosis. Es a lo que se refiere Romanos 12:12 cuando dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. Esa es la formación que por cultura o por tradición o por secularismo algunos aquí recibimos a este siglo, que es el orden y disposición social y cultural, sino transformaos. Este transformaos es donde entra el como no debéis. ¿Por qué? Porque es esa diferente configuración
que el Espíritu Santo logra en el que salva, en el que le da vida. Y al darle vida y estar transformándolo, el resultado es que él no va a haber posibilidad de que éste siga viviendo como vivía, porque dice renovación, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así es que esas cosas viejas que pasaron ya no tiene aquel que verdaderamente tuvo una conversión y tiene salvación y vida eterna. No deben ser invocadas como razones o motivos o excusas que están retardando la transformación que Dios está haciendo en usted. Bueno, sí, yo sé que tengo que hacer esto, pero es que como yo fui criado así, ¿verdad? Yo toda mi vida he trabajado tanto para no andar pidiendo prestado, que no me pida que deje de trabajar para ir a la iglesia, porque si dejo ir a trabajar a lo mejor voy a tener que pedir prestado y yo toda la vida he trabajado. Así soy yo. No se meta conmigo, así soy yo. Oh, entonces tu espera está siendo corrompida. Porque si eres un verdadero creyente que espera la segunda venida del Señor, no lo estás esperando en una constante transformación. La estás esperando con una transformación trunca, encontrando excusas en que tú fuiste criado así. Es que así no me enseñaron a mí, es que yo todo lo que vi, es que yo fui víctima de esto, yo fui víctima de aquello y por eso yo ahora ya no puedo hacer esto, no puedo hacer. Llegamos inclusive hasta usarlo no como excusa, como razón. No puede esperar de mí algo que yo no recibí cuando debí haberlo recibido en mi infancia o en mi juventud. Entonces, ¿dónde está la transformación? Por eso es una confrontación definitoria. ¿Verdaderamente eres como no debéis? No debéis. La palabra de Dios sigue diciendo por medio de la renovación. Y luego dice, de vuestro entendimiento. Y mire, no soy yo el que lo digo. Yo nada más proclamo lo que la palabra de Dios dice, haciendo una pausa para que nuestro intelecto lo alcance a recibir. ¿Por qué habré de hacer eso? Porque la iglesia quiere, el pastor que esto, que nos perece. Para que comprobéis. ¿Qué vas a comprobar? ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios? Cuando no damos espacio en la transformación, no podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos en lugar? Frustración, descontento, tedio, inconformidad. Entonces la buena voluntad de Dios no aparece como agradable y perfecta. La interpretamos como un lastre. Ay, pues no, yo voy a seguir siendo como... Cuidado, no estás esperando como Dios está ilustrando, como Dios está instruyendo que lo hagas. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Número 3. Sigue diciendo el versículo 11. Puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir. Manera de vivir. Santa y piadosa. En una visita pastoral de hace algunas semanas, me decía quien visité, sí, yo recuerdo que uno de los problemas que yo tenía ya andando en los caminos del Señor era la música. No podía dejar esa música sabrosona y es cierto. Yo he encontrado gente que me dice, es que
Oiga, yo soy de tal estado, ahí la música es muy alegre. Es más, ahí antes de hablar uno le enseñan la canción del estado, ¿sabes? Y el niño apenas anda dando sus primeros pasos y ya bailotea la canción esa y pues, o sea, y usted me dice que mi transformación me tengo que cambiar eso por la palabra de Dios, por la adoración a Dios. No, hermano, yo no lo digo, lo dice Dios. Una manera de vivir santa y piadosa. Es una referencia de identificación. Los que saben de griego dirían que la palabra que se aplica ahí sonaría, si estuviera bien pronunciada, como potapous, manera. El sentido de la palabra en original tiene que ver con de qué calidad y de qué país, qué clase de gente. Por eso nunca será bien visto delante de los ojos de Dios, es más, será blasfemia delante de los ojos de Dios. Usted nunca verá en esta iglesia que venga aquí un mariachi a cantar música cristiana, ¿verdad? En alguna ocasión hicimos un retiro de matrimonios y fuimos a Puerto Peñasco, y al restaurante al que fuimos una vez a desayunar había música de mariachi cristiano. Creí que me iba a acordar de la letra, pero bueno, la música de mariachi, ¿sabe cómo es la música de mariachi, no? Y entonces ya estando ahí desayunando empezamos a oír que tenía música cristiana, tenía música pseudo cristiana, pues. Y entonces, como éramos un grupo de muchos, no recuerdo cuántos éramos, pero éramos muchos, de repente viene la señora que estaba ahí de cajera, viene, y como nosotros éramos de los 3 parejas que estábamos organizando, los 3 matrimonios que éramos organizadores, llega y nos pone un CD ahí en la mesa y dice: es cortesía de la casa. Esa es la música que están oyendo. Y era la señora, que la dueña del restaurante o la cajera del restaurante, no sé, ella era la que estaba cantando. Y la volteamos a ver, ¿verdad? Y dijimos, bueno, pues gracias. Y si gusta pasar a la casa, ahí tengo otras cuantas elecciones. Esa no es una manera santa de vivir, eso Dios lo aborrece. Música del mundo, preparada para el mundo, en el altar del mundo, que nomás le ponen una letra cristiana o un textito ahí, un versito de algunos versículos, y resulta que ya es adoración a Dios. No, esa no es una manera santa, nunca lo será. Le gustará a algunos, ¿verdad? De recién que mi esposa se vino a San Diego, me acuerdo que yo estando todavía en Guadalajara le dije, ok, busca una iglesia cristiana. Y por ahí en la zona cerca donde vivía el hermano Alberto, ahí por la Euclid, sí, ahí pues por la Logan y la no sé, esas calles, Imperial y esas calles, había una iglesia, la primera iglesia bautista mexicana, primera iglesia bautista mexicana. Y el pastor que estaba ahí listado en el directorio era un evangelista que tuvo mucho auge en la década de los 70, el hermano Porras Maínez, quien organizó varios viajes para traficar con Biblias, llevar Biblias a la Unión Soviética. Y por muchas partes en Estados Unidos y en México y en otros países de Latinoamérica, el hermano iba a presentar la obra y pedía sus ofrendas y platicaba todas las hazañas que hacían para poder llevar una carga de Biblias y entregársela a los hermanos de la Unión Soviética. A lo mejor alguno de ustedes llegó a oír de ese ministerio. Detrás de la cortina de hierro, algo así se llamaba el ministerio.
Entonces mi esposa, yo estando en Guadalajara, ella me dijo, sí, encontré esta iglesia. Le digo, ¿y cómo se llama el pastor? Oh, es el hermano Porras Maynard. Le dije, oh, está bien que sí estás ahí. A mí me tomó todavía como un mes más, sí, un poquito más de el mes venirme para acá ya para quedarnos a vivir aquí en la frontera. Y cuando llegué empecé a asistir a la primera iglesia bautista mexicana. Y me tocó ir al hermano Porras Maynard a predicar, un hermano muy emotivo en sus prédicas. No me pregunte qué tanto doctrina, pero se la pasa uno bien oyendo a un predicador que predica así como con mucha emoción, ¿no? Y fue el tercer o cuarto servicio que estábamos ahí cuando el hermano anuncia, hermanos, vamos a darle gracias a Dios porque esta vez nos viene a visitar el hermano fulano de tal. Él viaja por todos Estados Unidos, sobre todo aquí en el sur y oeste de los Estados Unidos, y llega a las iglesias y presenta su ministerio que es de adoración a Dios. Y pues, hermano, pásale. Y el hermano traía una buena bocina, ¿verdad?, con caja de música y grabada, y empezó aquel mariachi, ¿verdad?, y con buenas trompetas, y ¿no? O sea, y luego ya empezó el hermano a cantar ahí bien emocionado, ¿no? Y aguanté una canción y aguanté dos canciones, y ya le dije a mi esposa, vamos, podemos estar aquí. ¿Por qué? ¿Qué es? Está buena la función, ¿no? No, vente, vamos. Y nos salimos, fuimos a recoger a la nena y nunca más nos volvemos a parar ahí. Y estoy nada más haciendo una referencia ministerial de lo que es santidad y de lo que es piedad. La referencia de identificación, esta manera entonces tiene que ver, dije yo, con la calidad o de qué país o qué clase de gente. En primera de Juan, que fue parte de la lectura congregacional, nosotros leímos creo que del 1 al 9, pero si leyésemos del 1 al 3, leemos en la última frase del versículo 11, dice la palabra de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No es lo sé. ¿Cuál fue entonces? Ténganme paciencia. Bueno, te lo voy a encontrar. A lo que me quiero referir es a que cuando habla de manera de vivir, el original se leería textualmente existir. La palabra en griego ahí sonaría, si estuviera bien pronunciada, como uparkein, existiendo en forma de Dios, la misma expresión que aparece ahí en Filipenses. Conductas en la línea de la piedad, de la pureza, de ser apartados o apartadas, separados o separadas. Miren, vea conmigo la disposición divina en la última frase, esa sí está ahí, del versículo 3 que leímos nosotros en la lectura congregacional. Dice el versículo 3 de 1 de Juan 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La que acaba de escribir el versículo 1 y el 2, que llegaremos a ser como Él es, se purifica a sí mismo. ¿Cómo? Así como Él es puro. Así como Él es puro. Sí, estamos esperando, pero no se osa ni arbitrariamente. Habremos de esperar, ya sea un minuto, ya sea una hora, ya sea un día, una semana, un mes, un año o un lustro, una década o un siglo si fuera necesario, apartados y consagrados, purificándonos
Así, no más, no menos. Así como Él es puro. No como lo dispone la denominación o la tradición o la tendencia religiosa o ministerial. No, así como Él. Mire que tenemos muchos ejemplos del Maestro. Como Él, como Él manifestaba el ejercicio de su deidad en este cuerpo humano. ¿Qué me dice de el perfil del Maestro en la oración? Entonces, vamos a orar. Y vamos a hacer de nuestra oración una prioridad. No le vamos a dar espacio a hacer tesoros en la tierra. Vamos a meditar en su palabra. Porque cada vez que hablaba el Maestro, siempre, cada 3 o 4 frases, hacía la referencia a lo que Dios, el Padre, le había revelado a los profetas, meditando. Vamos a asistir a la iglesia. Vamos a vivir, platicar, socializar, reaccionar e interactuar existiendo a la manera de Dios. Así como Él es. Con referencia a lo que este versículo o esta frase del versículo nos enseña, no creo que puedo decir más, pero déjenme incluir esta parte aquí, incrustarla en este punto número 3. Oh, amado, también debes saber esto. Vivir santa y piadosamente no es por causa de los bautistas. Aunque los bautistas lo practicamos y enseñamos así, y disponemos en nuestro corazón vivirlo. No es por causa de la Iglesia Sublime Gracia, no. Aunque sí, en esta iglesia lo predicamos y enseñamos así, y disponemos en nuestro corazón vivirlo. Pero además de esto que acabo de mencionar, deben saberlo. Yo se lo predico así porque es una respuesta a lo que Dios prescribe y ordena al que predica, que enseña, pero también al que recibe su palabra. Y un ejemplo antiguo testamentario que nos sería bien conocer. Está ahí en Ezequiel, este principio teológico de este llamado, que a la letra dice Ezequiel 44:23. Y enseñarán a mi pueblo. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Preguntaría alguno cuando Ezequiel está hablando. Hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir lo limpio y lo no limpio. ¿Cuál será el propósito de Dios cuando hace este encargo? Porque aquí vemos 2 asignaturas y 2 enseñanzas. Es Ezequiel 44:23. Y es que es el profeta Ezequiel el que le pone una buena reprimenda a los pastores asalariados, pero también hace una descripción clara de las ovejas gordas, altaneras y mandonas, allá en Ezequiel 34. Pero Ezequiel 44, el llamado es a los pastores, a los líderes, y dice, y enseñarán a mi pueblo. Vemos ahí 2 asignaturas y 2 enseñanzas. Primero dice que enseñarán y después dice que les enseñarán y luego les harán discernir. Les van a enseñar a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y luego dice, les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio.
¿Para qué? ¿Ya lo aprendiste? Pues sí, ya sé que esto es profano, pero pues lo voy a seguir haciendo. ¿Será para eso? No, es precisamente para que corrija. Para que la naturaleza espiritual que mora en usted le redarguya de pecado. Y cuando esa convicción de pecado le invada, deje de hacerlo. ¿Por qué? Porque ya se le enseñó que eso es profano. Ya se le enseñó que eso no es limpio. Pues para mí no se me hace que sea así. Bueno, disculpa entonces. La próxima vez que querramos un consejo espiritual, tal vez tengamos que buscarlo porque usted sabe más que Dios. Punto número 4. Espera apresurada para aquel día. Parece una contradicción, ¿no? Parece una paradoja. Espérate, pero apresuradamente. A ver, espérate, pero apresuradamente. Sigue diciendo, estoy ya en el versículo 12. Esperando y apresurándoos por fin, pues, ¿nos esperamos o nos apresuramos? Preguntaremos, ¿verdad? Es la actitud que muchas de las veces toma el negligente que no quiere obedecer. Pues, ¿quieres que lo haga o quieres que haga esto que me dijiste? ¿Quieres que vaya a hacer esto que me estás diciendo? Las dos cosas. Pues que apenas me acabas de decir que haga esto, ahora me sabes con que haga aquello también. Puros pretextos. No, tienes que hacer lo que te dije y tienes que hacer esto que te estoy diciendo también. Una espera, pero apresurada, según aquel día. De acuerdo al original, se hace referencia a la forma de hacer expedita o acelerada la llegada de aquel día. El mortal no goza de tal prerrogativa. Apresurar al Todopoderoso. ¿Yo quién soy para hacer eso? Pablo nos ayuda a descubrir a qué se refiere Pedro cuando escribe apresurándoos para la venida del día de Dios. Y notemos cómo este pasaje se ilumina intensamente cuando nos acercamos a Pablo y le decimos: a ver, Pablo, no le entendí lo que Pedro escribió, ayúdame a entenderlo. Bueno, el cómo de esta espera ha de ser así. En Romanos 12:11, Pablo ilustra al creyente, al verdadero Hijo de Dios, porque la letra dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vamos a esperar practicando diligencia en todo lo que es requerido como tal. En lo que requiere diligencia. A ver, déjeme preguntarle, si está atendiendo el mensaje, y contésteme. Estoy predicando, pero en esta ocasión quiero oírlo. Espiritualmente, ¿qué requiere diligencia? Amén. Estudio de la palabra, meditación bíblica. En lo que requiere diligencia. Memorización. En lo que requiere diligencia. Asistir a la iglesia. Amén. En lo que requiere diligencia. Ya dijimos oración. ¿Qué me dice de practicar la mansedumbre y la humildad? Eso requiere diligencia. ¿Qué me dice de obediencia a la Escritura? Eso requiere diligencia. Una espera, apresurándoos a todo lo que requiere diligencia. De todo esto que mencionaron, muchos de nosotros decimos: sí, ahora sí tengo que venir a la iglesia siempre que la puerta se abra, pero hoy no puedo. Requiere diligencia, pero yo soy negligente, digo, la próxima vez. Y la próxima vez tampoco puede. Entonces, la próxima vez. Y entonces no estoy esperando, apresurándome a todo aquello que espiritualmente requiere diligencia.
Bueno, sí, yo sé que esto está mal, pero pues Dios sabe que pues, la cosa es poco a poco, ¿no? O sea, cada quien a su paso, ¿no? No, en lo que requiere diligencia. ¿Qué dice ahí? No perezosos. No perezosos. Fervientes en espíritu. Fervientes en espíritu. Yo entiendo, hermano, mire. Y Dios sabe que lo que voy a decir no es cero afán de ponerme como ejemplo delante de ustedes. Cero afán. Por la gracia de Dios, mi memoria ya no registra cuándo fue la última vez que yo dejé de ir a la iglesia porque estaba cansado. No, ya no me acuerdo cuándo fue la última vez. No me acuerdo cuándo fue la última vez que no fui a la iglesia porque estaba enfermo. No me acuerdo cuándo fue la última vez. Y quienes han estado en un ministerio al que yo he estado enfrente, me han visto predicar afónico. Y a veces tosiendo más veces de lo que hablo, pero he estado ahí enfrente. Hay veces que yo me he parado a predicar aquí por la gracia de Dios sin haber dormido por 30 horas. Ay, el hermano Garza, no, hermano, no lo estoy diciendo por eso. Es que en lo que requiere diligencia. Requiere diligencia. No soy ejemplo ni referencia de nadie. No porque yo lo haga, usted lo va a hacer, y si Dios me da gracia a mí, le va a dar gracia a usted. No, solamente lo menciono. ¿Sabe por qué? Porque si de algo puede instrumentarlo Dios para que usted reflexione y considere, Dios va a ser glorificado. Y de eso se trata. Cuando mi suegro murió, estábamos en el servicio. Y mi esposa había pasado varias horas de ese día con él en el hospital. Pero a la hora del servicio, el Señor la trajo. Llevamos como 40 minutos en el servicio y recibió la llamada: acaba de fallecer. Algunos estaban ahí, ¿se acuerdan? Y entonces él dijo: yo la llevo, porque ya me vio a mí dispuesto en un momento dado a dejar el servicio, estar ahí enfrente. Y él se salió. Terminó el servicio y entonces ya fui yo para allá. Es que hay cosas que requieren diligencia, ¿no? Y no tendría yo cara de predicarle lo que le estoy predicando si ya Dios no me hubiera enseñado y disciplinado a mí. Hay que hacerlo no perezosos y fervientes en espíritu. Fervientes en espíritu. Espíritu, fervientes en espíritu. No el echeleganismo, ¿verdad? Usted échele ganas. Basura, secular. En espíritu. Y dice sirviendo. Me encanta ese gerundio. Es la acción sucediendo. Usted no sabe cuándo. Si usted viene y se sienta aquí a la hora del servicio, si usted viene entre semana y repite el Salmo 1 con nosotros, usted está sirviendo. ¿A poco? Sí, se está edificando, pero está sirviendo.
Su presencia es instrumentada por Dios para causarle ánimo a alguien. Pero si usted prefiere estar en otro lado, usted dejó de servir y usted no está siendo diligente. Sirviendo al Señor. El ser diligente tiene que ver con tiempo y con forma. No perezosos, no desidiosos. ¿Cuándo demostrarás tu amor por Dios? ¿Cuándo demostrarás amor por tu esposa? ¿Cuándo desplegarás respeto y sujeción a tu esposo? ¿Para cuándo? ¿Cuándo será que llegará a ser un hábito no negociable tu tiempo devocional? ¿Hasta cuándo? Que cotidianamente, específicamente y personalmente pases tiempo con Dios. Obediencia, mansedumbre, dominio propio. ¿Para cuándo? Si no te parece suficiente, Romanos 12:11. Ok, no lo vamos a tocar. Ese es de las 7:20, pero no lo vamos a tocar. No lo vamos a tocar. Número 5. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Una espera específica. La referencia sólida de la antigüedad es la que Pedro está haciendo. 600 o 700 años antes del día que Pedro escribe esta su segunda carta, los profetas dan a la humanidad acceso a la revelación eterna de los designios y lo dispuesto por el soberano Dios de la eternidad. Allá en Isaías 65:17 dice la palabra de Dios: porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. En esa segunda venida del Señor vamos a encontrar acceso a unos cielos nuevos y una tierra nueva. De la primera, de esta en la que estamos, no habrá memoria. Ni más vendrá al pensamiento. En esas dimensiones todavía podemos hacer referencia, ¿verdad? ¿Se acuerda usted cuando estaba chiquillo? ¿Se acuerda aquella vez que su papá le regaló? ¿Se acuerda aquella vez que su mamá le arrimó? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda su primer día de clases? ¿Se acuerda su último día de clases? ¿Se acuerda? Estamos haciendo referencia de lo que ha pasado en esta vida. En esos cielos nuevos y en esa tierra nueva ya no habrá memoria. Ay, pues yo tengo muchos recuerdos bonitos. Le aseguro que en esta tierra, por causa del pecado, son más los recuerdos ingratos. Son más. Y la gracia de Dios nos va a quitar esa memoria. Que vi a mi ser querido sufrir, ya no va a estar en la memoria. Que padecí aquella enfermedad por tantos años, ya no va a estar en la memoria. Por eso la espera específica debe ser considerando lo que nos espera a usted y a mí. Sigue diciendo el versículo 18 de Isaías: mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué estamos haciendo tesoros en medio de rocas volcánicas? ¿Por qué? ¿Cómo se lo predico para que entiendan el valor que tiene lo espiritual? Una espera con una expectativa como esta
debería ser automático nuestra disposición permanente y total a los preceptos de Dios. Total, no puedo. ¿Por qué? Porque no puedo. ¿Y eso? Pues no puedo, pues. ¿Pero qué es lo que te lo impide? Pues que no puedo. Y ahorita Dios lo trajo a mi memoria. Aquella discípula, ¿verdad? Aquella discípula que se acercó y me dijo: pues yo vine la semana pasada y la antepasada, pero esta es la última vez que vengo aquí. ¿Algo en lo que le pueda ayudar? No, es que a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Yo lo quiero hacer cuando yo quiero. Entonces que le vaya bien. Porque usted no está dependiendo de Dios, está dependiendo de usted. Y eso es idolatría. Parece que no le importa entonces. No, sí me importa. Pero mire, yo tengo que escoger. El que me puso aquí es Dios. Y si Él me puso aquí es porque yo he de complacerle a Él. Gálatas 1:10 es un principio, ¿verdad? ¿A quién trato de agradar? ¿A los hombres o a Dios? Pues si agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y acá lo tengo a usted, o la tengo a usted. Si yo le agrado a usted, siendo complaciente, siendo displicente, no me importa, ¿no? Si entendí bien lo que ella quiso decir, que no fuera metiche, pues, con la forma en la que ella estaba procediendo. Si yo soy displicente y dejo de hacerlo para complacerla a usted, eso no le agrada a Dios. Y si yo tengo que decidir a quién voy a complacer, ni siquiera tiene que preguntármelo. Hay suficiente evidencia para que usted y yo lo complazcamos a Él. No nos complazcamos a nosotros, lo complazcamos a este mundo. El mismo profeta en 66:22, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Es que esperamos según sus promesas, hermano. ¿Por qué procedemos las más de las veces como si no tuviéramos ya esa promesa delante de nosotros? Allí está Juan el apóstol, el amado, deja testimonio de la revelación recibida de lo alto con respecto a lo que ha de suceder ya muy pronto. Y note cómo confirma lo providencial del mensaje. Isaías, 1000 años antes, 800 años antes, lo había profetizado. El anciano Juan está en la isla de Patmos recibiendo revelación a través de este éxtasis en el que está. Juan intelectualmente sabía de las profecías de Isaías, sí, definitivamente sí, es un apóstol. Pedro la sabía porque la cita ahí, ¿verdad? Pedro es el que escribe ahí en su segunda carta, capítulo 3, el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Dónde cree que lo aprendió? De los profetas. El maestro lo mencionó varias veces allá en Mateo 24. Pues ahora vemos al anciano Juan escribiendo la revelación. Y miren lo que escribe en el 21:1 de Apocalipsis. Él está en éxtasis, no está consciente, está siendo envuelto por el poder del Espíritu Santo para revelarle. Y describe lo que vio. ¿Qué fue lo que vio? Vio un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esas son las condiciones de lo que nos espera. Así es que búrlense los que quieran, y si así lo quieren. El verdadero Hijo de Dios espera y lo hace según sus promesas. No puede esperar otra cosa que no sea condenación aquel que se burla. ¿Usted prefiere esperar eso? Siga en ese estado. Los falsos, en su error, tampoco esperan. Pero hoy, si usted en esa desesperanza se encuentra, al oír un mensaje como este, usted puede creer y por oír arrepentirse. Eso le daría la salvación y la segura esperanza eterna. Si ese es su caso, no necesita emocionalismos ni pasar al frente ni hacer oraciones sentimentales o emocionales. Solamente atienda y crea. ¡Crea! ¿Puede creer? Es una evidencia de que Dios le ha salvado. Ese estado de salvación le hace repudiar el pecado y por eso se arrepiente. Y hago ese paréntesis aquí para explicarlo. En alguna ocasión alguien se acercó a preguntarme: oiga, pastor, sí, hermano, tengo una duda. Dígame. Porque aquí en la iglesia no se hace invitación. Cuando termina, es que usted lleva ya como unos 2 o 3 mensajes donde el Señor, o sea, yo estoy listo para pasar al frente. Y digo, bueno, en lugar de pasar al frente 3 o 4 minutos, 5 a lo mejor, y chillar un poquito y después levantarse y asumir que eso resolvió su pecado, vaya a su casa, enciérrese ahí y no se levante de sus rodillas hasta que el Señor le perdone. En ello no vamos a tener que esperar y no vamos a apresurar. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, es así como lo hace. Pues por eso aquí no hay invitación. No, sí hay invitación, pero no al altar, a los pies de Cristo. Ahí estando usted y Él solos. Ahí sí clame, grite, desmáyese si tiene que desmayarse. Por eso le digo, si usted está en condenación, no tiene que estar ahí. Este mensaje llegó a sus oídos y bien puede ser la gracia de Dios. Crea y arrepiéntase. Usted es uno de nosotros. ¿Qué le parece si empezamos a esperar de acuerdo a sus promesas? Y dejamos ya a un lado la tibieza o la frialdad, la rebeldía, la indiferencia, que se parece más a la de los falsos que a nosotros. Si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien.